Buenas tardes, hoy es miércoles 22 de marzo de 2023. Vamos a iniciar el estudio del libro, a continuar, mejor dicho, el estudio del libro Depresión, Causas, Consecuencias y Tratamiento. Ahora nos tocaría el resentimiento. Vamos a iniciar la reunión entonces con la oración de apertura. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartad también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartadnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspiradnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced en fin que en los sentimientos de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonadles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Entonces vamos a continuar con el estudio del libro Depresión. Ahorita nos toca el resentimiento. Rostro congestionado. Ella era la expresión del propio dolor. Su aspecto exterior, los ojos tristes, cabellos desgreñados, ropa mal cuidada, todo hablaba de su inmenso dolor, de su desencanto con la vida, con las personas. Al ser atendida, mal conteniéndose en la silla, me dijo en tono desesperado: «Hijo mío, por el amor de Dios, ayúdeme, no soporto más. Si prosigo así, voy a enloquecer». Profundamente sensibilizado, tocado por aquel cuadro melancólico, procuré escuchar a mi interlocutora, evitando interrumpirla y brindándole con eso la oportunidad del desahogo, la catarsis, el alivio. Al percibir mi intención y utilizando la oportunidad largamente abrigada, la triste mujer prosiguió: «Estoy casada hace 45 años. Y hace 45 años que vengo soportando sufrimientos terribles. En la primera semana de nuestro casamiento, cuando mi marido y yo estábamos cuidando cerdos, vivían y trabajaban en la zona rural, entre paréntesis. Para mi sorpresa y dolor, apuntándome con una escopeta y bajo amenaza de muerte, me obligó a desnudarme y acostarme en el barro. Desnuda, enlodazada, él me poseyó sexualmente, estuprándome allí mismo. Terminada la breve relación sexual, se levantó siempre con el arma apuntando a mi cabeza. Él pasó a ofenderme gravemente diciendo: «Si tú fueses una mujer honesta, jamás permitirías una relación sexual en esta situación». Sin embargo, prosiguió nuestro personaje, esta no fue la única vez que el estupro cruel ocurrió. En estos 45 años, a veces incontables, la escena se viene repitiendo, ora en el chiquero, ora en el piso frío de la casa modesta, o en medio de las plantaciones,
siempre apuntándome con el arma y obligándome a desvestirme. Él me posee sexualmente, matando mi propia alegría, el encanto, la esperanza. Nunca supe lo que es la relación sexual. Jamás pude sentir ninguna emoción, cualquier placer. Siempre le sugerí que hiciese un tratamiento psicológico, que fuese al médico, que se medicase, empero todo en vano. Sordo e indiferente a mis sugerencias, él prosigue violándome, lo que consigue gracias a su personalidad truculenta y a las amenazas ejercidas siempre con el arma en el puño. Y finalizando con la apelación vehemente y triste me dijo: «Doctor, por el amor de Dios, ayúdeme». Era imposible no emocionarse, no enternecerse delante de aquella coyuntura tan dolorosa, porque la mujer, narrando su historia, lloraba convulsivamente, descontroladamente. Me levanté de donde estaba y aproximarme a ella, y traté de calmarla de algún modo, ofreciéndole un vaso de agua, diciéndole algunas tiernas palabras que pudiesen aplacar aquel incendio devorador, sensibilizándose ella con la ayuda que recibía. En aquella tarde que jamás olvidaré, conversamos demoradamente. El resentimiento es una de las causas más frecuentes de la depresión. La humanidad, en el grado de evolución en que se encuentra, está masivamente compuesta por criaturas extremadamente frágiles en sí mismas, aún sin estructuras desde el punto de vista emocional, psicológico y o espiritual. En lo que respecta al perdón, tal vez podamos clasificar a la humanidad en tres grandes grupos. El primero, compuesto por las criaturas que al ser ofendidas no perdonan nunca. El segundo, compuesto por personas que al ser ofendidas, si bien no consiguen disculpar en el primer momento, logran perdonar después. Y finalmente, el tercer grupo, compuesto por seres indemnes a las ofensas, a las provocaciones, que ya no las amargan, no dejándose influenciar o herir por los acontecimientos de afuera. Por los muchos conflictos existentes, se puede constatar que la humanidad, por ahora, presenta un número muy pequeño de personas que ya consiguen sobreponerse a imposiciones exteriores, porque ya se encuentran estructuradas por dentro. La humanidad, en su gran mayoría, está constituida por personas que al sentirse ofendidas no perdonan jamás, o por personas que al ser ofendidas consiguen perdonar aunque con grandes dificultades. Debemos reconocer con sinceridad que en el actual nivel de evolución de las criaturas es muy difícil la concesión de misericordia a los agresores. Hay situaciones como la vivida por el personaje de la historia narrada en que le será muy difícil a la persona no resentirse. Afirma el espíritu Emmanuel que el perdón sincero es hijo espontáneo del amor. De este modo se comprende la dificultad de conceder el perdón que tiene una importante parcela de humanidad. ¿Es que el perdón está en la dependencia del amor? Quien aún no ama, ¿cómo podrá perdonar? El resentido es alguien inseguro que acepta los petardos de la ignorancia o de la maldad ajena, que se permite influir por medio de observaciones infelices, por palabras ácidas, por discusiones que desgastan, rebelándose contra las personas y contra las situaciones que no correspondan
a sus expectativas. Algunos se resienten hasta con la vida, con Dios. El resentido es alguien que se mortifica, se destruye, se mata, se tortura por un hecho infeliz. La expresión resentimiento recuerda el verbo resentir, que significa sentir nuevamente, lo que equivale a decir que el resentido es alguien que se complace de manera mórbida en rumiar, remorder el acontecimiento desagradable. Al verse involucrado por una situación que considera infeliz, se permite sensibilizarse por el hecho, fija el cuadro en la mente y pasa a alimentar y realimentar los sentimientos de amargura o de rabia, vitalizándolos y revitalizándolos. El resentido, por lo tanto, difiere del otro agresor por la característica de optar por archivar la amargura o la rabia que pasó a nutrir. Esto es, en cuanto uno opta por exteriorizar su agresividad. El resentido prefiere refrenar el sentimiento negativo que alimenta, sintiendo una, dos o muchas veces el mismo dolor, la misma aflicción, la misma tristeza, la misma amargura. Considerando la característica del resentido de realimentar la rabia, se puede crear un neologismo en situación de resentir, diciendo entonces la expresión mil sentir, o sea, la persona sentirá 1000 veces el mismo dolor, la misma aflicción. Ya escuchamos a muchas personas diciendo que harían esto o aquello. Matar, estuprar, calumniar, etc. Contra fulano 1000 veces si fuese posible. Y en este 1000 sentir se incluye muchas veces las amarguras y odios acumulados desde otras encarnaciones, el recuerdo parcial o pleno de lo negativo sucedido en el ayer del ser que al reencarnar y reencontrar al desafecto de otrora se deja consumir por el incendio del pasado, que aún no pasó. Se debe considerar que el resentimiento es ante todo un problema, una característica del propio resentido. O sea, él se resiente con las situaciones, más aún por ser él como es, y menos por lo que le sucedió. Tanto es así que el resentido vive resintiéndose con todo y con todos. Por no poseer aún una estructura psicológica ideal, el resentido, frágil en sí mismo, se permite influenciar por lo que le sucede de desagradable. Y esto ocurre porque la reacción de la criatura humana es de acuerdo con su nivel de conciencia, con su grado de estructuración y consecuente con el estado emocional en que se encuentra. Como enseña Juana de Ángelis, cada uno actúa de acuerdo con sus resistencias y conquistas. Por estar el ser en un nivel inferior de evolución, dominado por la predominancia de la naturaleza animal, se deja arrastrar e involucrar por las celadas, por la competencia,
por el atrevimiento de los más osados y sometido por la animalidad ancestral, permite que la rebeldía se revitalice ante la agresión sufrida, sin comprender que los episodios conflictivos y las dificultades forman parte de las relaciones interpersonales. Por falta de madurez psicológica de las criaturas y porque éstas aún no se percibieron de la importancia de aplicar una transacción psicológica en términos de bienestar para todos. Quedemos con el magisterio siempre excelente de Juana de Ángelis. La rabia no manifestada o liberada en el mismo nivel de la agresión recibida se convierte en un cruel adversario del individuo, tomando la forma hostil de resentimiento, herencia de las experiencias mal soportadas. El resentimiento inconsciente se encuentra enclavado en lo íntimo del ser, ramificándose en variadas expresiones y de la misma calidad perturbadora. Siempre resuma en la condición de melancolía o como frustración y desinterés por la existencia física, en un mecanismo de culpa que no logra superar. El resentido nutre sentimientos de antipatía, que se convierten en animosidad creciente, siempre cultivada con satisfacción a medida que le concede espacio emocional para su desarrollo. El resentimiento opaca la razón, perturba la óptica por la cual se observan los acontecimientos, enquistándose como una fuerza destructiva que al no conseguir alcanzar a aquel que la originó, hiere al ser en el cual se apoya. Ahora toca sentimiento de culpa. Terminada la conferencia, se formó en torno de mí un grupo de compañeros simpáticos y gentiles que me felicitaban por el tema y por la exposición. En cuanto conversaba con el grupo que se había formado espontáneamente, percibí que en las proximidades se encontraba una señora aparentando ser septuagenaria, de aspecto cansado y triste, muy triste. Con el alma dolorida, humildemente ella me dijo: «Hijo, esperé este momento con el objetivo de conocerlo más de cerca y hablarle un poco. No sé por qué, pero siento que puedo confiarle un secreto. Un secreto que me acompaña desde hace largos y difíciles 50 años. Un secreto que nunca lo transfería para otro, por considerar que debía guardarlo conmigo para no correr riesgos. La apariencia de la mujer era de profundo abatimiento físico y moral. Discretamente ella lloraba. Y allí mismo, sintetizando cuanto le fue posible, narró su historia. Yo tenía 22 años cuando, después de haber conocido a un cierto joven, me enamoré. Estábamos enamorados. Luego vino el noviazgo y con los aprestos para el casamiento. La mayor intimidad, la alegría de quien en breve estaría realizando un sueño largamente acariciado. En el clima de confianza que se estableció, me entregué. Y con la entrega, tiempo después percibí que me encontraba grávida. Y prosiguió la hermana desdichada. Al constatar que me encontraba grávida,
En la primera oportunidad puse en conocimiento del hecho a mi novio. En breves semanas estaríamos realizando nuestro consorcio matrimonial. Sin embargo, para mi dolorosa sorpresa, él tuvo una reacción dura, cruel, inesperada. En el acto, sin preámbulos, me dijo que el noviazgo estaba roto, que él ya no se casaría conmigo. ¿Y por qué? Indagué y escuché su respuesta. No sé si efectivamente fui el primero en mantener una relación carnal contigo. Y aunque haya sido el primero, ¿qué garantía tengo de que este niño sea realmente mío? ¿Quién me garantiza de que después de nuestra mayor intimidad, tú no tuviste una experiencia con otro u otros jóvenes? Yo, ante la duda, no puedo asumir la paternidad de este hijo, que puede no ser mío. Él entonces se quitó la alianza, me la devolvió y se marchó. Y no retornó jamás. Nunca más lo vi. De esta forma, abandonada por el novio amado, solo me restaba una alternativa: contar con la comprensión y amparo de mis padres. Observé, amigo, dijo la mujer, que esto pasó en la década del 40, cuando las costumbres y la educación eran muy rígidas, extremadamente severas. Pero, ¿cómo llegar a mis padres y narrarles lo sucedido? Ellos eran de una formación religiosa intransigente y conociéndolos, sabía que la posibilidad de encontrar guarida en ellos era muy remota. Opté por no confidenciarme a ellos, recelosa de las represalias duras que yo no soportaría debido a mi fragilidad en la distante juventud. Sin otras alternativas, opté por el aborto. Aborté, pero al matar al niño, era un varón, nunca más fui la misma. En el momento en que expulsaba al niño de mi vientre, me di cuenta que expulsaba también y para siempre la alegría y la paz de mi mente, de mi vida. Hace 50 años que aborté y hace 50 años que no soy feliz. Cargo el pesado fardo del arrepentimiento, del sentimiento de culpa. Lloro todos los días, dominada por esta amargura que no cede, que no pasa. Nunca hablé sobre esto con ninguna otra persona. Usted es el primero a quien tengo la osadía de entregar este secreto mío, triste y doloroso secreto. Le sugerí a la hermana que, valiéndose de una cinta magnética de audio, grabase toda su narración y que me enviase la misma para que yo pudiese posteriormente, valiéndome del mismo recurso, o sea, de otra cinta, mandarle un mensaje que pudiese permanecer con ella por el tiempo necesario o por el que su criterio estableciese. Y fue lo que esta hermana hizo. Días después recibí su cinta y le respondí de la misma forma, y nació entre nosotros una amistad perenne, un cariño que las palabras no traducen. En la grabación ella agregó otros datos de su vida, informándose que nunca se había casado. Dios, en sus infinitas sabidurías, bondad y justicia, desde toda la eternidad estableció leyes que rigen tanto el mundo material cuanto el mundo moral, de la misma forma que las células, los cuerpos y el universo
son regidos por leyes propias. También el alma está sometida a leyes definidas que establecen directrices seguras. Las leyes morales necesarias para el espíritu están grabadas en la conciencia. En un hermoso y oportuno mensaje de Vinicius, nos dice que la conciencia puede ser comparada a un espejo. Él se expresa de esta forma. Así como el espejo refleja nuestro exterior, la conciencia refleja nuestro interior. Vemos a través de ella la imagen perfecta de nuestra alma, como en el espejo la imagen real de nuestro rostro. El espejo da cuenta de nuestra fisonomía, de nuestro semblante, de nuestra forma. La conciencia nos revela el espíritu, el carácter, los sentimientos más íntimos y recónditos. Ambos, espejo y conciencia, se prestan para el mismo fin: componer las líneas de la armonía, reparar los defectos, corregir, embellecer. El espejo al cuerpo, la conciencia al espíritu. Ambos tienen la misma función: reflejar con justicia, poniendo delante de nuestro propio criterio el aspecto, la figura exacta de nuestro físico y de nuestra moral, la forma externa y la interna de nuestro ser. La conciencia se encuentra en el hombre en todos los niveles de su proceso evolutivo. En las fajas primarias se manifiesta como relámpagos de discernimiento que lo impulsan hacia la conquista de peldaños y niveles más elevados. Más tarde, a medida que la razón se desarrolla, la capacidad de la conciencia se dilata y puede ser víctima de los mecanismos escapistas de la astucia y del intelecto, que la adormecen, la confunden o la intoxican con los vapores perniciosos de la frialdad emocional. Solamente cuando el individuo vence las etapas primarias y las experiencias se tornan más significativas mediante la comprensión del sentido elevado de la vida, es que ella se manifiesta con plenitud y pasa a comandar la dirección de la existencia, revelándose victoriosa. La conciencia es el árbitro interno que se encarga de establecer las directrices de seguridad para la vida. Cuando el ser tiene su conciencia más o menos despierta, lúcida, al poseer entonces una comprensión más dilatada de la vida, de su finalidad y de cuáles son sus deberes para con ella, cuando se equivoca, la conciencia siempre grita, llamándole la atención sobre lo sucedido, invitándolo al arrepentimiento y a la reparación. La criatura yerra por ignorancia o por flaqueza moral. En cuanto es ignorante, el ser actuará más o menos arrastrado por impulsos primarios, encontrando en el error la oportunidad de adquirir el conocimiento, la experiencia, el discernimiento, la lucidez. Y aun cuando adquiere un cierto conocimiento, en cuanto permanece moralmente débil, el ser podrá persistir en el error, cuando entonces, por medio del dolor superlativo que resultará de la conducta equivocada, desarrollará una amplia experiencia a través de los dolores que seguirán a los sucesivos errores. Fijará el aprendizaje para siempre. Percibirá que el dolor es la consecuencia de la actitud infeliz y que de él únicamente depende hacer que el dolor cese
por medio de una conducta mejor. Cuando la conciencia comienza a centellear, la criatura que yerra se ve arrastrada hacia varios estados emocionales y espirituales negativos. Ella puede tornarse apática, angustiada, presentando la herida profunda del engaño, ulceraciones dolorosas en el alma, desarrollando muchas veces la autoconmiseración, la piedad de sí misma. La angustia, a su vez, entorpece los centros mentales del discernimiento y desarticula los mecanismos nerviosos, transformándose en un factor positivo de alienaciones. Afecta a la psiquis, al cuerpo, a la vida, enfermando al espíritu. Quien yerra tiende a tornarse esclavo del gravamen practicado. Si se dispusiese, por medio del trabajo y de la mejora íntima, a reparar el equívoco, seguramente evitaría tal esclavitud. Empero, por falta de información o flaqueza, prefiere la autoflagelación estéril del remordimiento inútil. La educación religiosa equivocada del pasado le enseñó a la persona a ser excesivamente rigurosa consigo misma. Y en cuanto la conciencia fuere excesivamente severa en el juzgamiento de sí misma, hará un esfuerzo en el sentido de exigir rudas reparaciones con relación al error practicado, no permitiéndose la alegría de hallarse digna de ella. Aún sufriendo, le sería posible la recuperación más rápida si su comprensión de la vida y del error fuese otra. En la psicogénesis de las alineaciones mentales se encuentra la conciencia de culpa, generadora de los tormentos que se presentan como procesos de reedificación, recomponiendo los paneles del deber mediante los dolorosos mecanismos del desorden mental. El desajuste de los equipos psíquicos proporciona al espíritu sufrimientos insospechables. Como forma rigurosa de apaciguamiento de la conciencia. Por ser el hombre el autor de su realidad moral a través de la conducta que se permite en el curso de las existencias corporales, en cada etapa elabora el método de crecimiento interior por lo que realiza. Cuando delinque, insculpe a fuego en su estructura profunda los medios reparadores, particularmente en el área mental. Los medios reparadores, al ser ignoradas las acciones infelices que la justicia humana no alcanza, la conciencia que lo sabe desarticula los complejos mecanismos de la razón desequilibrada que solamente el dolor expungitivo recompondrá. En el cuadro de las alineaciones mentales, sea en las psicopatologías conocidas y académicamente estudiadas, o en las graves obsesiones, la conciencia culpable es la que facilita la instalación del mal, el que se exterioriza de manera rigurosa en un proceso de reajuste y reequilibrio. Y más,
Con la conciencia culpable, sufriendo los gravámenes que dilaceran su alegría íntima, imprime en las células los elementos que las desconectan, propiciando a largo plazo el desencadenamiento de esa psicosis que domina a una centena de millones de criaturas en la actualidad. Ahora toca obsesión. Después de recorrer varios gabinetes especializados utilizando la meditación alópata y antidepresivos, así como orientaciones psicológicas, profundamente amargada y con ideas suicidas, una hermana nos procuró en la comunidad espírita Juana de Ángelis, Osvaldo Cruz, interior de San Pablo, donde, merced a la bondad divina, se lleva a cabo un trabajo de atención a enfermos espirituales de variada condición, algunos en estados obsesivos y depresivos de los más comprometedores. Es un trabajo que se realiza los domingos a partir de las 19 horas. La hermana nos buscó diciendo que aquella sería su última alternativa. Dios es para muchos la última alternativa, cuando debería ser la única o la primera. Si no obtuviese éxito en aquella tentativa, según afirmaba, le restaba la salida del suicidio. Entre paréntesis, aclárese que el suicidio no es salida y sí entrada en dolores mayores. Convenientemente atendida y encaminada al departamento apropiado y durante semanas sucesivas, ella se sometió a un tratamiento esencialmente espírita, con sugerencias relativas a la relajación, técnicas de control mental, pases, agua fluidificada y orientación espiritual, oriunda de venerable entidad que ha honrado sobremanera nuestra modesta tarea. Al mismo tiempo en que la hermana encarnada era atendida en sus necesidades, dos entidades desencarnadas que estaban vinculadas al cuadro eran igualmente atendidas en nuestro trabajo mediúmnico, que se realizaba en otro día de la semana, sin la presencia de los enfermos encarnados. Recuerdo bien las experiencias vividas con los personajes de ese caso. El principio de aquel proceso obsesivo databa de 1910. La hermana se comprometió con otras dos personalidades para aquel entonces, también encarnadas. Las tres desencarnaron a su debido tiempo, y la pugna prosiguió ampliándose más allá de la muerte. La hermana reencarnó en tanto que las otras dos permanecieron en la erraticidad. La entidad más frágil pasó a ser asediada y explotada por la otra, que era quien comandaba el proceso obsesivo con relación a la encarnada. Esto es, una entidad desencarnada más perversa, abusando de la fragilidad de otra entidad desencarnada. La obligaba a forzar psíquica y físicamente a nuestra hermana, que estaba otra vez en el cuerpo. Las dos entidades, dominadas por sentimientos de odio y de resentimiento, al estar desencarnadas, tuvieron más amplia libertad de acción obsesiva. En el trabajo mediúmnico se atendió a ambos espíritus, el explotador y el explotador en sí, quien al poseer gran ascendencia
dominaba a las víctimas, una encarnada y otra desencarnada. Los espíritus fueron convenientemente atendidos y con el tiempo entraron en otra faja vibratoria y espiritual, liberando a la víctima encarnada. Esta, a su vez, esforzándose también, pudo superar el proceso obsesivo y la depresión de allí consecuente, porque ella traía en el subconsciente un profundo sentimiento de culpa por el crimen no rescatado en la encarnación anterior. Hoy, plenamente restablecida y armonizada, la hermana prosigue tranquila, segura y feliz. En esas tareas espíritas hemos atendido igualmente muchos otros casos de obsesión redundando en depresión, involucrando afectos, vínculos espirituales, consecuentes de sentimientos originalmente buenos. Me estoy refiriendo a esos muchos casos de depresión que son consecuencias de la influencia perniciosa y prolongada de parientes o amigos que, a pesar de estar desencarnados, prosiguen unidos por afinidad y sintonía con aquellos que quedaron en la costra terrestre, cuando no son los encarnados melancólicos por la partida del ente querido por la desencarnación, los alcanzan con sus estados mentales deprimentes, afligiéndolos grandemente. Las nostalgias, sentimiento comprensible ante las pérdidas importantes, si no son atendidas correctamente o controladas bajo ciertos límites, terminan por establecer un eslabón de unión profunda, culminando por asediar al ente cuyo recuerdo es cultivado de manera enfermiza. Finalmente, ¿qué es la obsesión? No está de más señalar que si giramos el dial de una radio a lo largo de la escala numérica de frecuencia, encontraremos cada estación conforme el número indicativo del tipo de onda. Si fijamos la aguja en el 1400, captaremos la radio Río de Janeiro. Esto es, en este punto da la escala, estableceremos la sintonía con el largo de onda de esta emisora, entre paréntesis o con su frecuencia. Es lo que pasa entre el hombre y el espíritu. Nuestras vibraciones, provenientes de nuestros pensamientos, sentimientos, aspiraciones, defectos, vicios, etc., atraen y permiten la aproximación de espíritus semejantes que puedan sintonizar con nosotros. En el caso de los hombres y espíritus, la sintonía, en vez de ser física como en la radio, se basa en la semejanza del nivel moral. Podemos ser influenciados y nuestra conducta modificada por las sugerencias de espíritus buenos o, entre paréntesis, por lo común, malos. Estos aprovechan la flaqueza humana consecuente de nuestras imperfecciones para llevarnos a fallar en la misma medida en que ellos mismos fallaron antes, y muchos tienen la intención de alimentar nuestros defectos y vicios, pues persiguen el objetivo de prolongar el imperio del mal sobre la costra planetaria. El espiritismo, demostrando a través de la comprobación en el laboratorio mediúmnico que la vida prosigue más allá de la sepultura, demuestra igualmente que la desencarnación no presenta o no representa un cambio sustancial para el espíritu, que prosigue por algún tiempo, entre paréntesis tiempo variable, tal cual era en cuanto estaba encarnado. Si desencarna en una condición lamentable, el espíritu, aún ignorante y por consecuencia malo, se complace en inquietar, inspirar desesperación, conducir a estados aflictivos e intercambio psíquico constante. Y eso se da porque el pensamiento tanto del espíritu encarnado como del desencarnado
se irradia y transita por ondas específicas, y al irradiarse el pensamiento por las leyes de afinidad y sintonía, atraerá respuestas equivalentes. Nuestras mentes, o mejor dicho, las mentes encarnadas, buscan a las mentes desencarnadas, así como también éstas con frecuencia buscan las mentes de los encarnados, unas y otras pudiendo desarrollar inducciones mentales depresivas. Es importante observar, pues, que nadie está solo en el universo, que está poblado de ondas y rayos que se prolongan al infinito. El encarnado, muchas veces abatido por los problemas o debilitado por las imperfecciones morales, facilita la sintonía con espíritus perturbadores y vengativos, que se introducen en los campos psíquicos arrastrándolo a estados deprimentes. El encarnado, por falta de vigilancia o madurez, a través de los pensamientos mórbidos, vitaliza al agente perturbador, olvidado que hay mentes malvadas interesadas en su fracaso y que cuanto más se deprime por este o aquel factor, más fuerte será el cerco. La obsesión se puede dar entre espíritus desencarnados, entre espíritus encarnados, de encarnados hacia desencarnados, de desencarnados hacia encarnados, en forma de autoobsesión, cuando el encarnado o desencarnado, en una actitud infeliz, permanece indefinidamente en la fijación mental interior. Aún se podría citar la obsesión por medio de la contaminación fluídica, cuando el ser se deja influenciar por los fluidos perniciosos del medio ambiente, fluidos deleterios, oriundos de los circunstantes, que van formando por las emanaciones pestilentes una atmósfera espiritual enfermiza. En cuanto es influenciado por las emanaciones de los otros, el ser contribuye a su vez con sus fluidos deleterios para la perturbación de los que lo rodean, en una terrible reciprocidad. En la obsesión entre vivos, comúnmente personas ligadas por sentimientos enfermizos o necesidades neuróticas, crean lazos de dependencia que llegan a una persecución de uno hacia el otro. Madres supersolícitas, estimuladas por el impulso de dominio, tanto andan detrás de un hijo que éste acaba por lo general casi maniatado. Cada 5 minutos lo llaman para saber si todo está bien. Personas dominantes y personas mórbidamente dependientes mantienen relaciones que no discrepan de aquellas existentes entre el obsesor y el obseso. Los celos compulsivos no huyen de eso y así sucesivamente. Según el respetable Carlos Toledo Riccini, la obsesión puede ser intencional o activa, inconsciente o pasiva, sin intención. En la obsesión intencional, el malhechor a veces, desde hace tiempo, observa a la futura víctima aguardando un momento favorable para aproximarse a ella e influenciarla perjudicialmente. No quiere ser obstinado y terco. Lo hace cuando la imprevisión momentánea abre una brecha en las defensas personales. Sin causa aparente, el sujeto comienza a sufrir una depresión mental y dificultades súbitas. No consigue mantenerse alegre. Está triste y lleno de aprehensiones. Lo domina una sorda irritación y pensamientos deprimentes. No puede leer edificantes ni orar. Se juzga víctima, etc. De ahí pueden surgir desavenencias, fracasos y disgustos variados. Todo pasa enseguida, dejando al individuo lamentándose por sus actitudes incomprensibles.
Cuando comienza a mostrarse ácido sin motivo manifiesto, cuidado con la obsesión sutil momentánea. También la obsesión podrá darse por venganza o resentimiento personal, cuando el obsesor pretende hacer justicia por las propias manos. Esta es la gran causa de obsesión y de la peor especie. Aquel que fue víctima frágil e indefensa, una vez puesto en libertad por la muerte del cuerpo físico, en la mayoría de los casos emprende una severa persecución contra el antiguo verdugo. Puede durar más de una vida, creando una serie de errores. El propio justiciero sufre mucho con la situación y el encarnizamiento contra su enemigo no le trae la alegría que esperaba cosechar. En la obsesión inconsciente o pasiva sin intención, hay una permuta de pensamientos, sentimientos y emociones extraviadas y en desorden entre encarnados y desencarnados afines. Vibraciones de odio, resentimiento, amargura, desánimo, maledicencia, etc. unen a los espíritus de ambos planos. No hay una intención maléfica, puesto que los desencarnados son generalmente parientes y amigos cuya conciencia está embotada y que pertenecen al mismo nivel mental. Carlos Toledo Riccini sigue comentando sobre los espíritus inconscientes de su condición, describiendo su perfil: confusión mental, conciencia obnubilada, oscuridad, dolores físicos, cansancio, apatía, desatención de los circunstantes, falta de madurez u objetivo. Se unen al paciente por afinidad, buscando inconscientemente una compañía con la cual se sienten confortados, etc. Es el resultado de la obsesión pasiva por ósmosis. El mismo autor aún se refiere a los espíritus que no intentan perjudicar a la persona, ya que la declaran como un ente querido, y comenta: saben lo que hacen, pero están mal orientados en vista de la ignorancia y o sentimientos posesivos que los impregnan. Unos quieren continuar al lado de los amigos y parientes, otros traer hacia el lado donde se encuentran a las personas que estiman, algunos a ayudar a los entes queridos, etc. ¿Y cuáles son los efectos de la obsesión? Estos: la razón declina, la voluntad se debilita, los sentimientos se deterioran, los hábitos cambian, inestabilidad emocional, llanto, rabia, risa, ansiedad, furia, sentimientos de culpa, apatía. Muchos obsesos se acondicionan a la influencia de sus obsesores y acaban hasta gustando de ella. Cuando estos son apartados, se muestran inquietos, angustiados y los atraen vigorosamente de nuevo. El obsesor, si no es un enemigo encarnizado que quiere perder a su víctima lo más rápidamente posible, alimenta sus ilusiones, deseos, hábitos, vicios, lo que le causa placer. El resto poca importancia tiene para ellos. La alienación del yo, la restricción mental. Tal será uno de los más serios obstáculos para el tratamiento. La obsesión, como fue mencionado más arriba, puede conducir a la persona a la apatía. La apatía, a su vez, puede ser una brecha para la obsesión. Es la parte de obsesión. Entonces, lo que yo he observado en esta parte es que la obsesión puede influir también en que haya una depresión. Lo que yo miro aquí, digamos, es que la depresión puede hacer que haya
que haya tristeza, que haya irritación, que haya desánimo, que haya apatía. Esos síntomas que tienen que ver con la depresión. Esto es lo que yo puedo comentar sobre esto que vi ahorita. Ay, muchas gracias. Uh-huh. Me agradezco mucho. Entonces, no sé si se queda aquí o seguimos en estas otras partes. ¿Queda ahí? ¿Está bien? Aquí estaría... Ahí queda. Muchas gracias. Entonces vamos a finalizar la reunión. Vamos a hacer la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Que así sea.